Buenos días y feliz jueves. Hoy es 17 de noviembre del año 2021. Estamos en la semana 6 del curso y nos corresponde ver el tema de medición, confiabilidad, validez, definición y tipo. Es conveniente recordar en este momento que una buena medición de nuestras variables y el muestreo apropiado de una población es lo que contribuye a disminuir el error estadístico. Esto lo insistimos siempre porque es la base fundamental para que ustedes tengan unos trabajos de grado y unos trabajos de investigación que sean propicios, que sean objetivos, que sean válidos, que sean confiables. Así que recordemos siempre esto, que la medición precisa y el muestreo disminuyen el error estadístico. Y vamos a ver entonces medición, confiabilidad y validez. Estamos entonces en la semana 6. Vamos a hacer un breve recuento. Nosotros comenzamos el 14 de octubre revisando cuáles eran las contribuciones de la psicología industrial y qué apoyo le daba esta al campo de las relaciones industriales, cómo los psicólogos industriales apoyan a los industriólogos. Un primer gran tópico que revisamos tiene que ver con cuáles son las variables importantes en los resultados humanos que nos interesan abordar en psicología industrial. Ahí tenemos el caso de las opiniones, las actitudes, los valores, las expectativas, las percepciones, la conducta productiva y contraproducente, el capital psicológico. Y también vimos en la cuarta semana cómo la diversidad puede influir en los resultados humanos. Es decir, cómo la diversidad puede afectar el hecho que las personas tengan distintas opiniones, actitudes, valores, percepciones y expectativas, entre otros asuntos. Y con ello completamos el primer parcial. Ahora, usted puede tener esas variables, pero tiene que asegurarse de que la medición que usted hace de ellas sean al mismo tiempo confiables y válidas. Y ese es el tema que vamos a ver en el día de hoy. Luego vamos a ver los métodos de evaluación para selección y ubicación y lo que es la evaluación del desempeño individual, y con ello completamos el segundo parcial. Luego veremos el tópico de la motivación y vamos hasta el 16 de diciembre concluimos con el desempeño grupal. Estamos pues en el segundo segmento de este curso. Vamos entonces a revisar el tópico de confiabilidad, validez, definición y tipos y metodología, que está inspirado en el capítulo correspondiente de Hernández Sampieri. Tenemos entonces, vamos a hablar de las técnicas de observación y recolección. Por un lado tenemos las técnicas que son de observación, autoobservación y observación, y por otro lado las encuestas, test, inventarios y escalas que vamos a revisar a continuación. Las técnicas de observación pueden ser de dos tipos, observación directa y autoobservación. Ambas se utilizan en el escenario industrial. Con la observación directa tenemos dos categorías. Cuando observamos nosotros directamente el comportamiento o cuando recordamos el comportamiento. La recordación del comportamiento es muy típico de las evaluaciones del desempeño, donde cada trimestre o donde cada año se nos pide recordar cómo ha sido el desempeño de la gente durante el año. Desde luego que esto se presta a muchas distorsiones, pero esa es una forma que todavía se utiliza mucho en las organizaciones. Hay listados, instrumentos de elección forzada, graficación de categorías numéricas y gráficas. Eso lo veremos en un capítulo con detalle más adelante. Y luego, cuando observamos el comportamiento real, podemos hacer un registro anecdótico, podemos examinar la frecuencia, la duración o los resultados del comportamiento. Estas son medidas más poderosas porque se están observando simultáneamente. Y por supuesto, usted puede grabar el comportamiento para después hacer su análisis y resulta todavía mejor. Luego tenemos las técnicas de observación que utilizan bien lápiz y papel, o se hace por computadora, pero que tratan de explorar distintos aspectos en el comportamiento de las personas en el ambiente laboral. Tenemos los test, los inventarios, las escalas y las encuestas. Lo que llamamos propiamente test son, por ejemplo, los test de rendimiento, los test que ustedes completan en sus cursos son test de rendimiento.
Están los test de inteligencia y los de capacidad y aptitudes, que son test mucho más elaborados, tienen muchos estudios de su confiabilidad y de su validez, y muchos de ellos se venden en el mercado. También tenemos los inventarios, que no son test, son inventarios, y ahí medimos personalidad o las preferencias. Ahí se les ofrecen unos listados y las personas eligen aquellas que se identifican más con lo que la persona es. En cambio aquí medíamos las capacidades, qué tanto sabe una persona o qué tanto es capaz para hacer una cosa. Luego tenemos las escalas que se utilizan para lo que ya sabemos, las actitudes laborales y para los valores. Y después tenemos las encuestas que tienen dos modalidades, los cuestionarios de opinión y las entrevistas. De acuerdo al estudio, usted utilizará entonces un test, un inventario, una escala o una encuesta. Aquí será algo familiar que ustedes han visto. Aquí tenemos lo que quiero medir en esta columna y en esta otra cómo lo hago. Si usted quiere medir conocimiento, va al cuestionario. Si quiere medir capacidades, hay un test de capacidades. Los intereses y personalidad por inventario. Si lo que va a medir es la opinión, utiliza cuestionarios para sondeo de opinión. Si lo que va a medir es actitudes, utiliza las famosas escalas, que miden satisfacción, compromiso, interés e involucramiento. Si usted lo que quiere medir es valores, utiliza la escala de valores. Ahora, si usted lo que quiere medir es la percepción, como lo hacemos en varias tesis, por ejemplo, que queremos evaluar el apoyo organizacional percibido o la justicia organizacional o bien el clima organizacional. Todo eso se hace para medir las percepciones y se utilizan estos instrumentos. A veces nos interesan las conductas y las podemos medir utilizando instrumentos como el comportamiento organizacional ciudadano, de conductas contraproducentes. Y las atribuciones, entre otras cosas, se pueden medir con unas escalas de foco de control, se llama de locus de control, de Julian Rotter, un investigador de aprendizaje social. No importa el instrumento que usted utilice, tiene que cumplir con tres requisitos, que son la confiabilidad, que es que el instrumento produzca resultados consistentes y coherentes, la validez, que el instrumento mida la variable que pretende medir, y la objetividad, en qué medida el instrumento es o no permeable a los sesgos y tendencias que tiene el investigador. Esos son los tres requisitos fundamentales que debe cumplir con un instrumento de medición. Aquí tenemos una ilustración, una imagen de lo que es la validez y la confiabilidad. Si hacemos un lanzamiento de arco y flecha y encontramos estos resultados cuando el objetivo es llegar al centro de la diana, decimos que los disparos, los lanzamientos, mejor dicho, no fueron ni confiables ni válidos. En este caso, este segundo grupo de lanzamientos, se observa una alta confiabilidad porque están todos cerca entre sí, pero no es válido porque no están dándole al centro de la diana. Solamente cuando vamos al centro de la diana podemos decir que los resultados son confiables y válidos. Aquí tenemos los métodos para determinar la confiabilidad, que dependen si hay dos administraciones o una sola administración. Cuando son dos administraciones podemos hacer el mismo test dos veces y por eso lo llamamos el test retest, o podemos utilizar formas alternas que miden lo mismo, que son diferentes pero son equivalentes. Y hay otra forma de hacerla con dos versiones diferentes pero equivalentes que se llaman formas alternas y prueba post prueba. Cada una de estas opciones usted va a establecer un coeficiente de correlación y con ellas va a determinar si existe relación, si existe estabilidad, si existe equivalencia, y por ello podemos decir que el instrumento es confiable. También en ocasiones nosotros partimos el test o el instrumento. Por ejemplo, si tenemos un instrumento de 30 ítems, lo partimos en dos y vemos la correlación de una parte de la prueba con la otra. Lo que más frecuentemente utilizan los estudiantes en sus estudios de investigación es la medida de consistencia interna, en particular alfa, que se utiliza para ítems con varias opciones, y si tienen que utilizar ítems dicotómicos utilizan el Kuder-Richardson.
Aquí está una excelente tabla para que usted pueda retener y estudiar bien cuáles son sus coeficientes de confiabilidad. Y la validez tiene tres aspectos: la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Con el contenido nosotros queremos asegurar que medimos lo que pretendemos medir y utilizamos jueces que validen las preguntas de nuestro instrumento. A veces utilizamos un instrumento para hacer una predicción sobre otra variable, o queremos establecer simultaneidad en la relación que existe entre dos instrumentos que miden variables semejantes, que eso es la concurrente. Y la predictiva es cuando lo utilizamos un instrumento para predecir el comportamiento en el otro. Y cuando queremos saber si realmente estamos midiendo lo que queremos medir, eso se llama la validez de constructo, utilizamos el análisis factorial, que es una técnica multivariada que nos permite encontrar si lo que estamos haciendo responde a un constructo homogéneo. Aquí tenemos un excelente resumen que propone Hernández Sampieri de lo que hay que estudiar en este capítulo, que yo se lo traigo aquí para recordarle que es sumamente importante que ustedes estudien eso y hagan una síntesis con eso. En particular, estudiar también las fases de construcción de un instrumento, porque es algo que les va a servir a ustedes mismos en su trabajo hacia la tesis